Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia de la mañana está en Hungría, que no es una de las principales potencias económicas ni políticas de Europa y que, sin embargo, anoche envió uno de los mensajes más europeístas, seguramente en el momento en el que Europa más lo necesitaba. De una manera apabullante, en las elecciones con más participación de su historia, los húngaros han acabado en las urnas con la etapa del ultra Viktor Orbán, aliado a la vez de Donald Trump y de Vladimir Putin, que durante 16 años ha aproximado hacia el autoritarismo a un país que está en el corazón del continente. Miles de ciudadanos salieron a celebrar anoche así en las calles de Budapest la victoria del opositor Péter Magyar, que se ha enfrentado en la campaña electoral no solo a Orbán, sino también a la injerencia electoral que tanto Putin como Trump habían ensayado ya antes en otros países. Los húngaros, en cambio, han acabado con la etapa de Orbán, lo que lamentan los partidos de ultraderecha esta mañana, y celebran en Bruselas porque Orbán era desde dentro uno de los principales detractores de la Unión Europea. Bruselas y algunos de los principales líderes europeos han felicitado ya al ganador de ayer. Pedro Sánchez ha destacado que ganan Europa y los valores europeos, mientras Feijóo y varios dirigentes del PP responden que esta es una victoria del PP europeo, que la izquierda no ha sacado ni un escaño y que su próximo gran éxito europeo se dará en España. Seguramente la más efusiva en el PP haya sido Cayetana Álvarez de Toledo, que ha escrito: bravo, bravo, bravo. El siguiente en la lista, Sánchez, el Orbán del Sur. Santiago Abascal, con quien, por cierto, el PP trata de acordar ahora mismo 3 gobiernos autonómicos después de haber puesto por escrito las bases para futuras coaliciones, asegura que esa derrota de Orbán pone en peligro a Europa ante lo que él llama invasión islamista. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Estamos conectando desde primera hora con el enviado especial de la SER en Budapest, que es Antonio Martín. Antonio, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Había ciertas dudas sobre si Orbán iba a aceptar el resultado o lo iba a cuestionar, pero ha sido tal su contundencia que no ha tenido más remedio que asimilarlo tras una campaña en la que ha recibido el apoyo de Putin y de Trump. Sí, al final le ha resultado imposible a Viktor Orbán no aceptar la derrota cuando ha sido tan contundente. Péter Magyar obtiene 138 diputados de 199, así que el líder ultraderechista no se enroca en el poder y cede el mando. Aquí directamente hablan de un trono y del final de un reinado. A Magyar resumía anoche así frente al Parlamento Nacional el resultado. Közösen leváltottuk az Orbán rendszert, közösen. Hemos puesto fin al tiempo de Orbán, hemos liberado Hungría, decía, y a partir de aquí una reacción en cadena. Primero porque Magyar tendrá mayoría suficiente para rehacer prácticamente el Estado húngaro. Lo segundo porque de nada le ha valido a Trump enviar aquí a Marco Rubio en febrero y a J.D. Vance hace unos días para apoyar a su mayor aliado en Europa. En tercer lugar, Putin pierde a su caballo de Troya en el corazón del continente y por último Bruselas puede retomar la agenda de asistencia a Ucrania sin tener una voz que constantemente lo estaba bloqueando todo. Tendremos más tiempo en el abierto, Antonio, pero vamos a situar brevemente quién es el ganador de las elecciones, quién es Péter Magyar y por qué celebran en Bruselas esta victoria. Magyar es un político conservador, viene del propio partido de Viktor Orbán, del que se salió hace un par de años, cansado, decía, de la corrupción y del clientelismo de la formación. Ha pasado de ser un tecnócrata del amplio aparato de partido de Orbán a convertirse en una especie de líder antisistema capaz de aglutinar a la oposición en un partido transversal y que no tenía historia pasada en este país como estista. Estos días he ido hablando con el politólogo húngaro Márton Bene, que anoche me decía esto sobre Magyar. Magyar is trying to signal the opposite by que Magyar sabía que una manera de ganar era presentarse como lo opuesto de Viktor Orbán, como un líder europeísta capaz de acceder a múltiples públicos. Magyar, en todo caso, que es eurodiputado, se alinea con el Partido Popular Europeo. Es cierto que se va a aliar con la Unión y con la OTAN, que condena la invasión de Ucrania, pero no esperemos ver en él un progresista porque, por ejemplo, va a mantener una política dura contra la inmigración. Vuelvo luego contigo, Antonio. Gracias. A vosotros. Por repasado ahora al empezar las reacciones aquí en España del lamento de Abascal a la felicitación de Sánchez y del PP, que le dice al presidente del gobierno español que esta es una victoria del Partido Popular Europeo y que la izquierda no ha conseguido aquí ningún escaño. Del PP europeo es Ursula von der Leyen, que ayer escribió: Hungría ha elegido a Europa. La derrota de Orbán supone la derrota de un aliado de Putin, que era al mismo tiempo el gran aliado en Europa de Donald Trump, al que vuelven a apuntar todos los focos para saber qué va a pasar ahora con la guerra en Irán. Este es el otro gran asunto del día. Ayer terminaron sin acuerdo las
las negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán. No hubo acuerdo, tampoco hubo ruptura, hasta que luego llegó Trump y anunció que piensa bloquear el estrecho de Hormuz, lo que ha vuelto a poner el barril de petróleo por encima de los $100 esta madrugada. La semana pasada la noticia fue el alto el fuego y esta semana empieza con la noticia de que no sabemos qué va a pasar con ese alto el fuego. De momento, lo que ha anunciado el Comando Central del Ejército de Estados Unidos es que a partir de esta tarde impedirán el paso de todos los buques que vayan o que procedan de cualquier puerto iraní. Vamos a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El bloqueo naval comenzará esta tarde a las 4 hora española. Trump dijo que impediría todo el tráfico marítimo del estrecho de Hormuz. Sin embargo, el Comando Central del Ejército estadounidense ha aclarado esta madrugada que solo se bloquearán los buques que tengan como origen o destino puertos iraníes. Este anuncio llegaba tras el fracaso de la negociación con Irán en Pakistán. En una entrevista en Fox News, Trump dijo ayer que todo iba muy bien, que estaba cerrado al 95%, pero que hubo un problema. Que Irán quiere tener armas nucleares y eso, decía Trump, no va a pasar. Entonces la presentadora de Fox le preguntó directamente, si Irán no abandona su ambición nuclear, ¿seguirá destruyendo el país? Sí, si no cejan en su empeño, lo haré. De hecho, The Wall Street Journal publica esta mañana que la Casa Blanca sopesa reanudar los ataques sobre Irán, aunque de manera limitada, como una forma de romper el bloqueo de las negociaciones de paz. Pero no hay una decisión todavía tomada, según el Journal. Además, en la misma entrevista, Trump también aseguró estar convencido de que Irán volverá a negociar y a aceptar todas sus condiciones. Y que le ha dicho a su equipo que quiere todo lo que pide, no el 90 o el 95%, que lo quiere todo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Visto lo que dice Trump y lo que publica la prensa de Estados Unidos hasta ahora, con esa posibilidad de que vuelvan los ataques, ¿qué nos podemos encontrar en las próximas horas? Bueno, esto es un pulso por la resistencia y ya estamos viendo el inicio de una nueva escalada verbal. Ya veremos si bélica, porque hay mucha incertidumbre sobre si se mantendrá o no el parón de 2 semanas establecido por Trump para facilitar las negociaciones. Pero de momento, Irán ya ha respondido a ese anunciado bloqueo de Trump. Su ministro de Exteriores advierte de que el país no se rendirá ante nuevas amenazas. El presidente del Parlamento iraní se burla de ese anuncio de Trump, disfruta de los precios actuales de las gasolineras, le ha escrito en un mensaje, y la Guardia Revolucionaria avisa de que el movimiento de buques militares hacia Hormuz será considerado una violación del alto el fuego. Está claro que el pulso era y es, lo estamos comprobando, el control de ese estrecho es en realidad uno de los pulsos en el marco de la negociación, porque luego está Líbano. Netanyahu se plantó ayer al sur del país para visitar a sus tropas y recordarles que la guerra allí contra lo que queda de Hezbollah continúa, independientemente de cómo salgan las negociaciones de esta semana entre Líbano e Israel, y poniendo en riesgo ese diálogo entre Estados Unidos e Irán. No hay nuevas fechas para esas conversaciones, pero ninguna de las partes las descartan, a pesar del fracaso de este fin de semana. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. El nuevo objetivo en las declaraciones de Donald Trump es el Papa León XIV. Ahora, en su red social, Trump ha escrito que el Papa complace a la izquierda radical. Dice que es débil con el crimen y es terrible en política exterior. El Papa León debería ponerse las pilas como Papa, decía. Y le han preguntado al propio Trump por qué ataca ahora por escrito a León XIV. Dice que no le gusta lo que está haciendo, que no está haciendo un buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen. No queremos un Papa que diga que el crimen está bien. No soy fan, dice Trump, del Papa León. Bueno, con Trump y con la guerra de Irán de fondo, con el escenario internacional tan revuelto, el presidente español ha empezado una nueva visita oficial a China que le va a llevar a entrevistarse de nuevo con Xi Jinping. Esta madrugada Pedro Sánchez ha pedido a China que abra su economía, mientras, sin mencionar directamente a Donald Trump o a Víctor Orbán, ha defendido una Europa más unida y también el orden multilateral. Enviado especial a China, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ese es parte del objetivo de esta visita, aprovechar la buena relación que España presume tener con Pekín para pedirle a Xi Jinping que haga más. La Moncloa valora que ante el viraje de la primera potencia del mundo, la segunda defienda claramente el derecho internacional y el multilateralismo, pero el presidente cree que el gigante asiático puede hacer un esfuerzo mayor. Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho, y lo celebro, pero creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla. Ya hace 2 años Sánchez pidió a Xi que mediara para acabar con la guerra en Ucrania. Ahora reclama que asuma ese papel aprovechando su influencia en Irán. Pero la agenda que inicia hoy el presidente busca también equilibrar las relaciones económicas entre Madrid y Pekín. Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa no tenga que cerrarse.
que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Y por eso Sánchez ha pedido a China que abra su comercio para acabar con un déficit que ha calificado de insostenible. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Así empieza una semana que deja lluvia en el sureste del país, Jordi. De hecho, será en el Mediterráneo donde todavía caerán algunos chubascos más intensos en Baleares, pero en la mayor parte del país va a hacer más sol que los últimos, que ayer, pero con temperaturas claramente más bajas, ambiente incluso fresco, con viento todavía fuerte y la mejor noticia, con la lluvia de las últimas horas se reduce mucho la concentración de polen, también de polvo del Sáhara, la calidad del aire será mucho mejor. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hoy se retoman los dos grandes juicios en los que está atrapada la agenda política y judicial de este país, el juicio Ábalos por las mascarillas y el de la Kitchen. En ese caso, Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Podremos escuchar esta semana a los agentes que participaron en la trama para espiar a Luis Bárcenas y conseguir las pruebas que tuviera de la financiación irregular del Partido Popular. Sí, arranca la segunda semana del juicio a este supuesto asalto al Estado de Derecho desde el corazón del mismo Estado. Hoy comparece el inspector jefe de Asuntos Internos que ha situado a la cúpula de Interior y a la policía política en el banquillo por ejecutar la operación para destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP. El inspector también consideró relevantes los audios de Cospedal que no fueron tenidos en cuenta para investigarla. Y a partir de mañana, gran parte de los 70 agentes y oficiales de la policía que espiaron a Bárcenas sin que supieran que estaban haciendo algo ilegal. Un juicio en el que los principales acusados, el exministro del Interior y su mano derecha, intentan eludir su responsabilidad en el uso de fondos reservados para la ejecución del operativo, pero la ley que los regula es clara. Ellos eran los principales responsables y en todo momento podían revisar el detalle del gasto en cada operación. Campos, gracias. Hasta luego. En el caso de las mascarillas comparece quien fue director de carreteras, que está siendo investigado por el reparto de supuestas mordidas. Isabel Vega. Buenos días, será a las 10 de la mañana cuando se retome el juicio con una cuarta sesión que prevé escuchar a 8 testigos. Destacan algunos nombres, como el de quien fue director general de carreteras, Javier Herrero, que está investigado en la Audiencia Nacional por el supuesto reparto de mordidas por obra pública. Él será el último de la mañana y es el primero de una lista de exaltos cargos convocados a lo largo de la semana. Llega en el día en que también está citado Claudio Rivas, el empresario de hidrocarburos que habría estado tras la compra de un chalet para Ábalos en Cádiz y tras los fondos que Carmen Pano dice haber llevado hasta la sede del PSOE. Junto a él testifica Manuel Sayés, otro imputado de hidrocarburos que habría conocido las maniobras para conseguir una licencia a golpe de sobornos. Además está citada la mujer de Koldo García, Patricia Uriz, a la que leímos referirse a los billetes como soles, lechugas y chistorras en las conversaciones con su marido. Arranca así esta segunda semana de juicio hablando de dinero. A partir de mañana se analizará la compra de las mascarillas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Ministerio del Interior está censurando la documentación que custodia en su archivo general sobre la dictadura franquista. Esto es lo que denuncian al menos investigadores, académicos y familias de represaliados. La SER ha hablado con varios de ellos que cuentan que el Ministerio les entrega los documentos con nombres tachados, incumpliendo, por tanto, la ley de memoria. Hablamos de una gran cantidad de material que no debería estar ya, de hecho, en ese ministerio. Es una información de Laura Gutiérrez. El Ministerio del Interior alberga todavía todo este material documental inédito del franquismo, aunque por ley solo podría tener archivos con una antigüedad máxima de 30 años. Es el primer incumplimiento que señalan los académicos, pero hay más. No dejan ir a los investigadores, no dejan ver los catálogos de documentación, tardan en muchas ocasiones un año en responder. Y lo más grave de todo es que envían la documentación censurada. Es Mario Lozano, investigador de la Universidad de Barcelona. Esta censura la han vivido los profesionales. Cuando recibí los expedientes penitenciarios me encontré con que estaban censurados tanto los nombres de otras presas como de funcionarios y hasta del director de la prisión. Como Laura Bolaños, al hacer su tesis sobre presas del franquismo y las familias de represaliados. Que estaban llenos de tachaduras, nombres, ¿no? Firmas de funcionarios. He contado y en total hay 11 firmas tachadas. Interior asegura que se cumple escrupulosamente la ley, que no hay censura, pero la ley de memoria establece que cualquiera tiene derecho a consultar estos documentos, accediendo también a los datos personales de terceros. Las víctimas de la pederastia aseguran estar indignadas por la decisión del Vaticano de archivar el caso contra el obispo de Cádiz. La Iglesia alega que no es posible demostrar que el denunciante era menor de edad cuando ocurrieron los abusos. Las víctimas exigen una revisión del caso a poco más de un mes de la visita del Papa a España. Mario Lalurido.
Las víctimas no pueden estar más decepcionadas con el archivo del caso Zornoza. La Iglesia siempre se pone del lado del agresor y no de la víctima, algo que nos parece un ejercicio intolerable de revictimización. Es un despropósito y una incoherencia porque el Tribunal de la Rota propuso que el obispo de Cádiz fuese a juicio, señala Juan Cuatrecasas de Infancia Robada, que pide al Papa una revisión de la decisión y mano dura. Lo que pedimos al jefe de Estado Vaticano, a León XIV, es que tome de una vez medidas contundentes contra Zornoza y esperan que el Papa esté a la altura y los reciba en su visita a España. Es una obligación de acercarse y recibir a una representación de las víctimas de pederastia. Es el momento. Porque el caso Zornoza y el protocolo de reparación a las víctimas que se pone en marcha esta misma semana marcarán también el viaje del pontífice. De momento el Papa ha iniciado ya el que es el primer gran viaje de su pontificado. Hoy llega a Argelia, enviado especial Joan Solés. León XIV, primer pontífice de la historia de la orden agustiniana, llega hoy a Argel, tierra natal de San Agustín. En Argel el Papa se reunirá con el presidente Tebboune, un musulmán sunita con quien abrió el pasado verano un diálogo interreligioso en torno a la paz y a la justicia como respuesta a los desafíos actuales de la humanidad. Así lo expresó el propio mandatario argelino durante su encuentro con el Papa en Roma. El pontífice se reunirá también con los principales dirigentes del Estado argelino, que ejerce un control centralizado sobre la vida religiosa del país. El encuentro se produce en un momento especialmente delicado, en plena tensión del mundo occidental cristiano e israelí hebreo con el Islam por la guerra en Oriente Medio. Y además, aquí en España, en Pamplona, la policía está investigando lo que cree que puede ser un nuevo crimen machista. Un hombre está detenido por saltarse la orden de alejamiento que tenía en vigor sobre una mujer que murió ayer al caer desde la terraza de un edificio. Ocurrió de madrugada. Los agentes investigan si la víctima intentó descolgarse por la ventana de la cocina para huir de su presunto agresor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.